Darle la bienvenida, ministro de Obras Públicas, director general de Agua, director de Obras Hidráulicas, y me dicen entonces que usted viene en reemplazo, bueno, o por lo menos representando al Ministerio de Agricultura como INEA o INDAP. Ah, ya, muy bien. ¿Qué pasó con Recondo, el director? Lo que pasa es que hoy día hay un punto de prensa con relación a la emergencia de Maule y está el Ministerio Veo que el Maule acapara la atención. Ya conversaremos porque la situación Atacama, Valparaíso, O'Higgins, Maule está tremenda. Bueno, yo quiero darle la bienvenida, por supuesto, ministro de Obras Públicas. Agradecer su presencia acá, lo mismo los directores de servicio. Ya va a llegar la senadora Muñoz, con lo cual formalmente iniciamos como comisión, pero mientras tanto vamos a partir con comité. La verdad, ministro, es que estamos obviamente sumamente preocupados por esta situación. Es extremadamente crítica, como ustedes lo han constatado. Hace 2 lunes yo estuve con el ministro de Agricultura. Sé que han decretado emergencia agrícola, eso significa de alguna manera llegar recursos, pero le quiero decir, la mala noticia es que, por ejemplo, este sábado fueron los primeros bonos que se entregaron a usuarios de INDAP. Y le quiero decir de que las personas proveedoras de forraje elevaron en 100% los precios. Por lo tanto, con ese tipo de especulaciones no se logra hacer lo que se pretendía. Yo estuve el lunes con el ministro de Agricultura, no este lunes, como digo, el anterior, acompañada de los alcaldes de Putaendo y de Petorca. Se le entregó al ministro una situación muy detallada de la crítica situación que se vive tanto en Putaendo como en Petorca. Yo personalmente recorrí, en este caso fue Putaendo y Panquehue. En el caso de Putaendo, francamente es dramático. Francamente es dramático porque obviamente se están muriendo todos esos ganados de los pequeños crianceros, ganaderos, en fin. Hola. Bueno, ahora que llegaron las senadoras, en nombre de Dios la Pache, se abre la sesión. Entonces, como le decía, francamente es crítico. Claro, nos quedamos con ese día de la entrevista con el ministro de Agricultura, que por lo menos algo iba a paliar, no es más que eso. Pero nos encontramos con una situación bien durísima. Si se mueren las crías era atroz. Realmente recorrer eso es como muy doloroso, porque da una pena, unas cabritas pequeñísimas, todas ahí tiradas, muriéndose, la gente desesperada, es su único medio de sobrevivencia. Creo que tenemos que ser más proactivos. La verdad, ministro, que nosotros lo queremos escuchar, porque es la primera vez que usted viene a la Comisión de Recursos Hídricos. Brevemente, para su información, nosotros aquí ya tramitamos la reforma al Código de Agua, pero ahora está en Agricultura. Es voluntad del gobierno si quiere o no ponerle más urgencia. A mi juicio se han demorado demasiado y valdría la pena que aceleraran un poco porque es un tema importante. En segundo lugar, nosotros ya también tramitamos acá desalinización como una de las fuentes posibles alternativas de recursos de agua que evidentemente se requiere en una situación con la que estamos viendo. Pero a nosotros nos interesa mucho lo que usted nos puede decir como Ministerio de Obras Públicas, porque en esta comisión, como es la primera vez que viene, se lo voy a decir, yo lo he dicho otras veces, en esta comisión hace mucho tiempo que empezamos a manifestar nuestra preocupación por la escasez hídrica y el tema del cambio climático. Pero concretamente hemos recibido distintos invitados, autoridades e investigadores. Uno de los últimos que vinieron fue Fundación Chile, que nos presentó su trabajo, que es bien importante, pero donde no deja llamar la atención que ellos centran mucho en el tema de la gestión. La mala gestión que hemos tenido como Estado en el tema hídrico, la falta de mirada, la falta de una misión estratégica. Y por eso, obviamente, queremos escucharlo porque creemos que es muy importante no solo la contingencia dramática, sino que ver a mediano y largo plazo cuál es finalmente la política de tener este país. Si fuimos capaces en algún momento de establecer un plan estratégico energético al 2050, la pregunta es ¿por qué no lo hacemos con algo tan vital como el consumo humano? Aquí esta comisión le ha preocupado muchísimo, ministro. Nosotros intentamos y lo vamos a retomar el que se ponga a nivel constitucional que el acceso al agua es un derecho humano y es fundamental. Lamentablemente eso no ha sido tratado en la sala, esperamos lograrlo con acuerdo a los comités. Sabemos que está a nivel del código, pero tenemos que esto se encarne en realidad, porque lo que uno aprecia, obviamente, que este ha sido un modelo, en nuestro juicio. Este ha sido un modelo que no ha dado los resultados que se ha dicho.
Este es un modelo que ha permitido la concentración, la sobreexplotación en pocas manos y deja a mucha gente sin el acceso fundamental. El agua debe ser tratada como un derecho humano porque además está reconocido como tal la Naciones Unidas y nosotros hemos suscrito esos acuerdos. Por lo tanto, no se entiende que nuestra política prioritaria no vaya acompañada de eso. Para nosotros también es importante, por supuesto, tener al ministro de Agricultura porque creemos que el uso, el excesivo uso, la deforestación de nuestros cerros, de vegetación nativa y ponerlo todo en monocultivo intensivo, como por ejemplo el palto, a lo menos en Petorca, es evidente lo que ha ocasionado. Entonces es como un contraste que no se entiende que uno tenga cerros y cerros y cerros verdes increíbles, comillas, al lado gente que no accede y que nosotros nos gastamos una fortuna en camiones aljibes, que obviamente que hay que sostenerlos mientras no haya una respuesta, pero no podemos seguir sin respuesta. Nos interesa también saber, usted anunció muchos embalses y queremos saber cómo se va a concretar. Ahí, lamentablemente, y después vamos a hablar en específico, cuando usted nos hable del tema de los embalses, porque, claro, todavía estamos esperando una definición clara respecto a Catemu y saber específicamente, a mí, que de tanto en tanto vuelven algunos a hablar de Puntilla del Viento, que yo sé que fue descartado. Entonces, es bueno que usted lo explique en esta comisión, como es su primera vez, pero saber la política de embalses y qué otras medidas se está tomando, además de la gestión, que es mala, porque está dispersa, está fraccionada, porque obviamente no hay un ente coordinador, porque este Estado no ha tenido una política activa que logre coordinar los distintos actores como debería ser en un verdadero manejo de cuenca integrado, en lo cual uno sienta a todos los actores, pero hay un Estado conductor que nunca lo hemos sentido porque creemos que nos ha hecho muy mal tener dispersa en 40 instituciones, más de 100 funciones y todo eso no está dando el resultado que queremos. Por eso para nosotros es muy importante, ministro, su presencia y poder entender qué mirada tiene sobre todo obras públicas, porque a lo menos mi posición personal siempre ha sido que es obras públicas más adecuado en el sentido de que no solo tiene que ver con toda la infraestructura, sino que es menos sectorial, llamémoslo así, que una mirada desde agricultura o la minería. Entonces, para nosotros es muy importante que obras públicas, ojalá, ya hace mucho tiempo que habíamos hablado que ojalá hubiese sido a su Secretaría de Obras Públicas y Recursos Hídricos, pero de alguna manera que se haga cargo de coordinar estas instituciones dispersas que han generado una mala gestión que ha sido reconocida, como digo, incluso por la Fundación Chile. Entonces, sin más preámbulo, que era necesario explicarle la inquietud que tiene esta comisión, los avances que hemos hecho en algunos de los proyectos, lo vamos a escuchar. Muchas gracias, presidente. Bueno, muchas gracias, presidente, y saludar por su intermedio al resto de los miembros de la comisión. Ya usted presentó a las personas que me acompañan. Yo lo que he preparado va precisamente en la línea de lo que usted ha señalado, partir de la situación en que nos encontramos hoy día, tratar de entender realmente cuál es el problema que enfrentamos y qué son los elementos que tenemos, digamos, como posibilidades para poder usar. Y si usted me permite, quisiera hacerlo con esta presentación que ustedes tienen. Y luego de eso podemos, a través de las preguntas, ir a los detalles, pero casi todos los temas que usted mencionó están presentes aquí. Bueno, lo primero de todo, ¿cuál es el grado del problema que tenemos este año al frente? Ahí está, es fácil de mirar porque está en colores la zona roja. Primero, si miramos las precipitaciones, con precipitaciones, digamos, del orden de 70, 80, 90 y hasta 100%, tenemos una gran parte del país y es del orden del 50, 40, 50% prácticamente el resto. La única zona que no tienen esa situación son las 2 o 3 regiones de la zona norte donde la precipitación es muy escasa y de hecho cuando tenemos más precipitación es un problema porque tenemos el problema de las quebradas. O sea, tenemos una caída en la precipitación, después lo voy a mostrar. Esto es comparado con el promedio histórico, esto es el año 80 al año 2010, comparado con lo que hemos tenido en el acumulado a julio. Esto es, primero que todo, estoy partiendo por lo que sucede en este año. En los 7 primeros meses... No le entendí bien, ministro, perdón que le interrumpa, porque entendí bien, porque usted habló de 70, 80, 100, no entendí bien, porque lo que se ha dicho en todos los medios lo que muestra este gráfico es qué está pasando este año, los primeros 7 meses de este año, acumulado al mes de julio, en los primeros 7 meses, en cada una de las regiones con respecto a la lluvia. Primero, después vamos a ir a los caudales y después vamos a ir a los embalses donde estamos.
Pero en materia de lo que es lluvia, ahí está para mayores, está cada una de las regiones, pero en los colores se identifica muy claro. La mayoría del país tiene problemas de una reducción enorme de las precipitaciones comparado con el promedio histórico. Aquí se considera promedio histórico lo que sucedió entre el 80 y el 2010. Si miramos esto mismo en materia de caudales, no sé por qué eso no salió en colores, pero lo que está más oscuro sería rojo, digamos. El mes de julio de este año, con respecto al mismo promedio histórico que ya mencioné, 80-2010, en este caso el caudal medido en el mes de julio y no caudales acumulados, sino que cómo fue el caudal durante ese mes, y podemos ver que particularmente en la zona central de Chile, es donde central y sobre todo centro-norte, que es lo que usted mencionaba, digamos, Petorca, por ejemplo, ahí aparece con mucha claridad. El río Petorca tiene 87% menos de caudal de lo que tenía históricamente. Esto es muy importante tenerlo claro porque esta es la gran causa de lo que estamos viviendo. La gran causa es que tenemos mucho menos lluvia y tenemos muchísimo menos caudales. Los caudales ahí están para cada uno de los ríos fundamentales, en el Elqui, en el Petorca, y ustedes pueden ver en esa zona, que es, digamos, la tercera, la cuarta región, la quinta, una parte de la región metropolitana, las caídas son enormes, pero si seguimos hacia abajo aparecen números más chicos, pero igual son enormes, 50, 60% en las regiones del Maule y de Ñuble. Si miramos los embalses, y para acá, para explicar, ahí cada redondela representa un embalse en Chile. Hay uno que es muy grande, que es la Laguna del Laja, que dice área por 4, para que no quedara fuera del tamaño de lo que sale ahí, habría salido una circunferencia enorme, entonces es mucho más grande que eso, pero ahí están, y si uno va a mirar los grandes embalses de Chile, por ejemplo, Colbún está al 44%. La Laguna del Maule, no alcanzo a leerlo exacto, pero 27%. O sea, ahí ustedes tienen, digamos, más o menos la situación que hay y podemos, digamos, ver que en Colbún, Maule, Laja, los grandes embalses de Chile, estamos con cantidades de agua que son muy bajas. O sea, más allá de si tenemos suficientes embalses, hay que hacer más embalses, los embalses que tenemos tienen poca agua, por lo menos en esta zona, ¿no?, que ahí está bien especificada. De ahí hacia arriba, como se puede apreciar, algunos de los embalses sí tienen una buena cantidad de agua, son zonas que no tienen muchos embalses, sí. Los tres elementos que he mostrado, que son la disponibilidad de agua, ya sea en los caudales, ya sea en la lluvia, ya sea en los embalses, se traducen, en resumen, en que la gente, sus derechos de agua que tiene, lo que se supone de lo cual puede disponer, lo que puede extraer en forma efectiva es aproximadamente 1/3 de lo que son sus derechos teóricos, ¿no? La caída que ha tenido la cantidad de agua es de tal magnitud que lo que supuestamente tenemos disponible hoy día es 1/3. Tal como señaló la presidenta, respecto a esta situación del año 2019, voy a ir a la cosa general posteriormente, pero respecto de esto, lo primero que se ha hecho es los decretos de escasez, que es lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, y las declaraciones de emergencia agrícola que hace el Ministerio de Agricultura. En la parte segunda, que son las declaraciones de emergencia agrícola, ahí aparecen 101 comunas, pero faltan las 9 comunas del Maule que se están haciendo hoy día, con lo cual, digamos, pasarían a 110 comunas en 5 regiones. En el tema agrícola, que es lo que permite, como se señaló, tener recursos para poder ir en ayuda de los pequeños agricultores o los pequeños criadores de ganado, en fin, los que tienen problemas en las zonas agrícolas. Van a intervenir después para ver más detalles. Exactamente. Y en lo que refiere al Ministerio de Obras Públicas y la Dirección General de Agua, que aquí está el director, lo que se ha hecho por el momento son 3 regiones, Coquimbo, Valparaíso y la región metropolitana, un total de 56 comunas. Esto tiene una norma específica, un reglamento que requiere ciertas variables que se
se den para que se den las condiciones para decretar los decretos de escasez. Esto le da una serie de atribuciones a la Dirección General de Agua de qué es lo que puede hacer. Puede extraer, por ejemplo, agua sin tener derecho, puede reorganizar la distribución del agua, puede hacer una serie de cosas y puede entonces, frente a esta escasez, poder organizar y distribuir el agua que existe. Hoy día eso afecta a 350.000 personas y se está evaluando situación de escasez también en la región del Maule, que estamos viendo los números y probablemente durante la semana vamos a tener, digamos, la resolución respecto de eso, y también algunas zonas del Maipo, es decir, de la región metropolitana. Perdón, va a entrar más en detalle lo que realmente se está haciendo claro. concreto, porque esto es, en teoría, el decreto, pero lo que hay que aterrizar ahora, exacto. ¿qué ha significado en términos de ordenamiento del acceso, en fin? Bueno, los periodos de riego todavía no comienzan, pero podemos, digamos, verlo con lo que ha pasado, porque son más o menos las mismas zonas del año pasado, así que, y como digo, está aquí el director general que puede explicar lo que va a significar en cualquiera de las zonas que a ustedes les preocupe. Pero todo eso que hablé tiene que ver con el año 2019, pero yo creo que si nosotros miramos solamente el año 2019 nos vamos a equivocar. La situación a la cual nos vemos enfrentados no es el año 2019, esto es una cosa persistente de baja en los caudales y las precipitaciones que tenemos. Ahí está, para las principales cuencas, digamos, para el Loa, Copiapó, Elqui, Maipo, Rapel y el Maule. En el cuadro del gráfico de la izquierda está para los caudales de los ríos. Las barras miden los caudales en cada una de las décadas. La azul es el caudal medio que tenía cada uno de esos ríos, de esas cuencas, entre el año promedio 85-95. La roja es el promedio 95-2005 y la negra promedio 2005-2015. Y ahí ustedes pueden ver cómo persistentemente van cayendo los caudales. Las líneas muestran cuánto ha caído porcentualmente desde lo que teníamos en la década del 85 al 95. O sea, que si miramos la línea roja nos va a decir cómo anduvo el promedio 2005-2015. O sea, hace 10 años atrás. 10 años atrás. Hoy día estamos mucho peor. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cuenca en Copiapó, tenemos 55% menos de lo que teníamos en promedio en la década del 85 al 95. En la cuenca del Maipo, Santiago, tenemos 25% menos. En la cuenca del Maule tenemos 20% menos. O sea, esto, y como pueden ustedes ver, siempre la línea roja está por debajo del azul. O sea, ya bajó bastante entre el 85 y el 95, y de ahí otra vez volvió a bajar. Eso es lo que vemos en materia de caudales. Y eso, en el gráfico derecho, podemos verlo en el caso de las precipitaciones, y podemos ver que la lluvia en todas partes, excepción hecha del Loa, que como mencioné, la zona norte curiosamente se da al otro lado, o sea, tiene igual o más lluvia, siendo muy poquitas las lluvias que tiene de todas maneras, pero porcentualmente tiene un aumento. El resto de las cuencas están todas por debajo en pluviometría y persistentemente cayendo década tras década. Entonces, lo que estamos viviendo en el año 2019 es un año muy, muy especial, una caída muy fuerte, pero no es un punto, digamos, una sequía que uno diga, tenemos un año, el próximo año vamos a estar bien. Todo indica que esta caída persistente en los recursos hídricos va a seguir en los ríos, va a seguir en la lluvia, y vamos a seguir teniendo problemas en la disponibilidad total de agua. O sea, es imposible no considerar justamente la acumulación de esto, porque es evidente que esto es un ciclo muy prolongado, no es solamente decir que este ha sido el año más seco, sino que es un ciclo muy prolongado. Entonces lo que nosotros creemos que lo que tenemos que enfrentarnos no es al año 2019, tenemos que enfrentarnos a una sequía estructural. Es decir, ¿qué significa eso? Que en prácticamente, no todo el país, pero una inmensa parte del país, tenemos que acostumbrarnos a vivir con mucho menos agua de la que teníamos antes.
Eso no significa que no siguen habiendo grandes diferencias en las cantidades de agua que tiene cada región. Naturalmente el sur sigue teniendo muchísimo más agua que el norte, ¿no? Uno va al sur y la gente dice, oye, tenemos una sequía tremenda, y uno mira unos ríos gigantescos. Pero para ellos que tienen esos ríos, no tienen infraestructura para usar esos ríos porque nunca la han nunca la han necesitado. Toda su agricultura está basada en la lluvia. No tienen canales, el río pasa, muchas personas incluso en Araucanía, en el sur, ni siquiera tienen los derechos sobre los ríos, nunca los necesitaron. Entonces, lo primero que tenemos que tener es que tenemos una sequía que es estructural, no es puntual, no es una cosa temporal. Todo indica que lleva mucho tiempo, que es cada vez peor, que se va a seguir acentuando y que tenemos que aprender a vivir con menos agua en cada lugar. En segundo lugar, que afecta a todos los usuarios. El consumo humano es una fracción pequeña del consumo. En la zona norte, el principal consumo lejos es la minería y en el total del país lejos es la agricultura. Entonces, todos los usuarios están siendo afectados por estos efectos. Tenemos problemas, por ejemplo, en el agua potable rural, vamos a ir a eso, los APR. Si no nos preocupamos, nosotros consideramos que no tenemos graves problemas para las ciudades este año, pero si no nos preocupamos vamos a tener problemas, digamos, en los años que siguen hacia adelante. Tenemos desde ya problemas en la agricultura, como lo reflejan toda la cantidad de decretos de escasez que estamos teniendo. La minería ha tenido que hacer grandes inversiones, particularmente en temas de desalación, en fin. Así que esto afecta a todos los usuarios que tenemos de agua. En tercer lugar, en nuestra opinión, para mí, lo que significa tener una sequía estructural no significa que no hay agua, como lo acabo de explicar comparativamente, digamos, entre la zona norte, centro, sur. En cualquiera de los lugares que nos pongamos en Chile hay agua, en cualquiera. Uno dice, por ejemplo, en el norte hay un desierto, el más seco del mundo. Aún en ese lugar tenemos una costa donde tenemos la posibilidad de utilizar agua desalada en grandes cantidades. Y de hecho hoy día, por ejemplo, Antofagasta, la mayor parte de su consumo proviene de desalación. Se está terminando de construir una planta de desalación para consumo humano en Atacama, para las ciudades de Copiapó y otras. Hay un proyecto para hacer una planta desaladora en Arica, de la sanitaria correspondiente. En fin, el problema es que no tenemos las obras para obtener esa agua, como lo voy a mostrar también en otras partes. En la zona de Petorca, por ejemplo, que se mencionaba recién, les vamos a mostrar lo que estamos haciendo en materia de utilizar otras tecnologías distintas que muestran que en los acuíferos profundos, en aquella zona, aparentemente disponemos de grandes cantidades de agua y que podríamos obtenerlas si hacemos las obras correspondientes para poderlas usar. Lo mismo vale para los embalses, ¿no es cierto?, el agua que corre por los ríos y que podríamos embalsar una parte de esa agua para poder usarla en los periodos en que lo requerimos. Bueno, construir obras que estén ad hoc a el nivel de agua que tenemos. Y eso es cierto en todas partes, también en el sur. El sur no saca nada con tener grandes ríos si hoy día no tiene la lluvia suficiente para tener una agricultura basada en el riego por la lluvia. Necesita tener canales, necesita tener embalses, necesita tener cosas que hoy día no tiene. Necesitamos mejorar la gestión, no voy a abundar sobre esto, ya se mencionó. Voy a mencionar algunas de las cosas que creemos necesarias, pero tal como se mencionó, existe este informe de la Fundación Chile que yo lo encuentro muy positivo y que muestra cuál es la situación y que hace claro que la gestión es uno de los puntos esenciales. Necesitamos mayor eficiencia de uso. El agua era muy barata, gratis, pero hoy día ya no lo es. Para poder hacer las obras hay que poner recursos, hay que gastar energía y por lo tanto el agua pasa a tener valor y la gente tiene que comenzar a usarla de mejor forma. De hecho, vamos a mostrar cómo se está empezando a reusar, por ejemplo, las aguas hervidas tratadas. Tenemos que mejorar la eficiencia en el riego de la agricultura. El Ministerio de Agricultura seguramente va a explicar todo lo que están haciendo en riego tecnificado y cuánto más necesitamos hacer. Y finalmente tenemos que buscar nuevas fuentes de agua como algunas de las que mencioné. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros desde el MOP? Voy a hablar de 3 puntos. Ahí están los objetivos centrales que tenemos todos. Nosotros que haya seguridad hídrica, garantizar el consumo humano,
conservar los ecosistemas hídricos y certeza jurídica del agua para que haya gente que invierta en obra. Pero lo quiero dividir en las cosas que estamos haciendo en esos 3 puntos. Inversión en infraestructura, que acabo de mencionar. Necesitamos obras para poder obtener y poder usar y reusar las aguas que tenemos disponibles en cada región. Necesitamos una mejor gestión de los recursos hídricos y también tenemos que modernizar la legislación en esta materia, y aquí algunas de las cosas las mencionó la presidenta, ahí hay algunos de los temas que se están discutiendo. Entonces, si vamos uno por uno, en materia de inversión en infraestructura, el primer punto es el agua potable rural. El agua potable rural, yo sé que para ustedes que son senadores, están cerca de la gente, probablemente tienen zonas rurales en la zona que les toca, pero la mayoría de los chilenos vivimos en ciudades y la gente tiende a olvidar lo que sucede en las zonas rurales. La mayor pobreza de Chile, por lejos, está en las zonas rurales. Y uno de los indicadores más importantes de la pobreza multidimensional en Chile es la falta de agua potable y la falta de servicios sanitarios en las casas. Yo anteriormente estaba en el Ministerio de Desarrollo Social, hicimos una búsqueda de cuáles eran los grandes problemas sociales en Chile, incluimos ahí los niños del Sename, la gente que sale de las cárceles y no encuentra un trabajo, las mujeres que sufren violencia intrafamiliar y no tienen ingresos propios y por lo tanto no pueden fácilmente escapar de esta persona que abusa de ella. Y luego hicimos una encuesta a todos los diputados, senadores, alcaldes, en fin, priorice esto, lejos. El primer problema que consideraron todas estas personas, esto por ejemplo lo contestaron 86% de todos los alcaldes y una gran cantidad de diputados y senadores también. Lejos el primer problema social en Chile para esas personas fue considerado la falta de agua en las zonas rurales. Eso significa que tenemos 1.400.000 personas, esto es más allá de la sequía, ¿eh? Esto es previo a la sequía, ¿no? Obviamente se hace más difícil con la sequía, pero tenemos 1.400.000 personas que no tienen acceso adecuado al agua potable y o no tienen un baño en su vivienda. Entonces, ahí tenemos una cosa que, en nuestra opinión, no podemos dejar pasar y que tenemos que enfrentar. Y, por tanto, ¿qué estamos haciendo en esto? Ahí aparece, nosotros tenemos un plan para el año 2019-2022 de invertir 135.000 millones en sistemas de APR, y eso significan 169 sistemas nuevos. Eso llevaría el aumento de la cobertura a lo que se denominan localidades semiconcentradas, que son las que se pueden básicamente atacar con esto, porque después vienen los dispersos, o sea, gente que vive uno muy lejos uno de otro. Para eso no tenemos una buena solución por el momento, pero por lo menos donde existe una concentración relativa, lo que se denominan semiconcentrados, por lo menos 7 viviendas por kilómetro, llevar la cobertura del 53 al 100 hacia el año 2024, si uno llevara el mismo ritmo, o sea, si uno siguiera 2 años más a ese ritmo, con los cálculos que hay hoy día del número de APR que son necesarios para los sistemas semiconcentrados, podríamos cubrirlos a todos. En segundo lugar, y ahí el título debería estar más abajo, hay una inversión de 215.000 millones, también en APR, fundamentalmente en los semiconcentrados, que significa que hay que mejorar 254 APR existentes. Eso significa básicamente ampliaciones. Cada vez que uno pone una APR empieza la gente a irse a vivir cerquita de eso, donde puede conectarse al agua, así que generalmente se hacen y empiezan a quedar chicos en forma muy pronto. Entonces eso requiere más cañería, más capacidades, en fin. Y la otra cosa que pasa es que hay situaciones de que los pozos se secan, que a veces la calidad del agua se deteriora y requiere otras obras para poder filtrar esas aguas, particularmente en el norte. Entonces, hay ahí otros 200 y algo mil millones para ese periodo que nosotros consideramos que tenemos que gastar en poner esos sistemas de APR en el nivel que corresponde. Y en las localidades concentradas, mantener la cobertura del 100% que tenemos hoy día. Hay en las ciudades también algunas de las cosas que son atendidas a través de sistemas de APR. ¿Qué otras acciones estamos haciendo en materia de los APR? Bueno, el problema de esta sequía, particularmente lo que está pasando este año, está
haciendo surgir una serie de otros problemas. Primero, APRs que en forma muy rápida están quedando sin agua. Por esa razón, nosotros estamos haciendo en este momento un chequeo de todos los APRs de Chile de manera tal de poder determinar cuál es el grado de riesgo de abastecimiento que tienen esos sistemas y ver qué podemos hacer, más allá de los camiones de aljibe, qué otras cosas, digamos, se pueden hacer para poder saber cuáles tienen problemas hoy día ya, cuáles podrían tener dificultades y cuáles no van a tener problemas y van a poder abastecerse sin problema durante esta temporada. Los segundos son la compra de los derechos de agua. Muchos de estos APRs no tienen derechos de agua y ahí el director se puede referir a ese tema y eso permite entonces poder regularizar esto. Y en las zonas en las cuales hay problemas de agua, como son al mismo tiempo zonas que están saturadas, la DGA tiene que conseguirles derechos de agua, porque no hay derechos de agua disponibles para poder entregar, porque son zonas en las cuales ya se considera que todos los derechos de agua están concedidos, que ya no hay más fuentes de agua y por lo tanto no se pueden entregar más. Otra cosa que estamos haciendo y que ha dado resultado en algunas de las zonas, y nosotros pensamos que debiera ser crecientemente una fuente particularmente de seguridad, es la conexión a las empresas sanitarias para aquellas APR que se encuentran cerca de los radios urbanos. Lo que se hace es que se les conecta una cañería y ellos lo ocupan solo si lo necesitan. Es una fuente de seguridad. Y otro de los temas que estamos usando, y esto estamos iniciándolo en Petorca, Valle Hermoso, probablemente usted, senadora, lo conoce. Valle Hermoso es lejos el principal, digamos, APR que hay en esa zona, pero también el primero o segundo más grande de Chile. Se le están secando los pozos, por lo tanto ahí podemos tener una crisis muy importante. Y aquí hemos iniciado el uso de una tecnología que lo que hace es que permite, en base a satélites, determinar cuál es la conformación del subsuelo profundo, determinar cuál es la composición de la roca, cuáles son los canales por el cual se ha movido el agua en esos lugares, encontrar dónde estos canales, digamos, subterráneos se encuentran para ver dónde hay fracturas de la roca y entonces poder encontrar dónde hay lugares donde hay agua más profunda. Y luego de eso se hace un estudio con sensores que se hacen a nivel del piso y permiten determinar exactamente dónde hay una altísima probabilidad de encontrar agua. Comenzamos con su uso ahí, ya tenemos 2 pozos perforados con muy buenos resultados, se hacen las pruebas, digamos, de bombeo durante esta semana, vamos a saber cuánto van a producir, pero lo increíble es que en esa zona donde no hay una gota de agua, hemos sido capaces de encontrar, digamos, el punto exacto donde conseguir esa agua y por lo tanto tener una fuente que va a permitir que no haya ningún problema en Valle Hermoso, que atiende a varios miles de personas. Y esto, si esto resulta como lo estamos viendo, y si estamos iniciando esto, si eso resulta como lo estamos viendo, esto permite hacerlo en otros lugares, ya estamos trabajando en otros lugares que tienen situaciones así de complejas para ver la posibilidad de hacer estas perforaciones más profundas. Aquí estoy hablando de pozos de 140 metros, 140, 150, pero la tecnología permite ir a 200, 300 metros y poder, digamos, de esa manera determinar dónde hay agua que uno pueda usar, que es distinta al agua que se está usando. Tenemos también, ya lo mencioné, producto de lo que se hizo en Compromiso País, que es parte de desarrollo social, pero que en la parte de agua le toca a obras públicas, un equipo de gente de fundaciones, académicos, empresariales, el ministerio, en fin, y toda la gente que está involucrada en este tema para buscarle soluciones a las localidades semiconcentradas y dispersas, donde ya tenemos, por ejemplo, la colaboración de las mineras. Las mineras han decidido, el Consejo Minero, que su aporte en materia social se va a concentrar en el agua potable rural y por lo tanto que cada una de las compañías va a ayudar a resolver los problemas en el ámbito regional o de la zona donde está, esto es entre Rancagua y Arica. Lo mismo en las zonas que son más agrícolas, también las organizaciones agrícolas han señalado su total disposición a colaborar, a que privilegiar la disposición de agua para el consumo humano, utilizando las fuentes de las cuales ellos disponen y de esa manera, digamos, poder resolver
los problemas que se puedan presentar y que ya se presentan en distintos sistemas de APR. Como ya lo mencioné, estamos en este momento haciendo una elaboración de la situación de la disponibilidad de agua, pero al mismo tiempo estamos haciendo lo mismo respecto a los derechos de agua. Ya lo tenemos terminado en la región metropolitana, la cuenca del río Petorca y Aconcagua, que son donde hay más problemas, pero queremos hacerlo en todo el país de manera de regularizar la situación de todos los sistemas de APR que tenemos. La construcción de... Perdón. Ministro, disculpe, pues antes que pase a los embalses, respecto a los APR, o sea, creo que es... a ver, cuesta entender que si esto da la solución a 1 millón y tanto, que obviamente no vive en el área propiamente urbana, yo me alegro mucho de los avances que está haciendo los estudios y el apoyo tecnológico, pero nosotros hemos sentido y hemos visto y hemos recibido muchas veces a la Federación de las cooperativas o de los APR, primero llama la atención que todavía no tenemos un reglamento, entiendo que está en la Contraloría, pero lleva mucho retraso, cosa que debíamos haber tenido al día hace ya mucho tiempo. Pero lo que llama la atención, que siendo entidades sin fines de lucro, que realmente esos dirigentes se la juegan por poder dar el servicio y con exigencias de calidad y de saneamiento como se les hace. De alguna manera no siempre están siendo bien apoyados en la DOH como debiera. Yo he recibido bastantes reclamos de que no tienen la capacitación indicada o la que debiera incluso la sanitaria darles, que es una cosa muy formal, a veces los convoca un hotel muy bonito, una jornada, pero no pasa de ser una cosa muy superficial y no se da verdaderamente lo que ellos requieren. Hay un poco de quejas respecto a la unidad técnica que deberá tener la DOH, pero lo que quiero decir es que cuesta entender que siendo entidades sin fines de lucro que le tienen que dar el servicio a un montón de gente, que es la solución que tenemos en el ámbito rural, muchos de ellos hoy día, incluso para poder responder, están comprando derechos de agua a ESVAL o le están comprando, en el caso de Panquehue, derechos de agua a la Junta de Vigilancia. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es la política? Porque todo lo que usted menciona, uno puede estar muy de acuerdo y me alegro mucho que la mirada sea esa, el tema de la vulnerabilidad social, el tema de la gente a la cual se le da este servicio, los nuevos requerimientos, porque ellos están teniendo cada vez más demanda, porque obviamente las familias se van reproduciendo y o llegando nuevos habitantes al sector, entonces uno no entiende cómo es la forma de funcionamiento y por qué tienen que, para poder dar respuesta, ellos sí tienen que estar comprando agua. Ni siquiera hablo de derecho, agua, derechamente. Entonces, a mí me deja muy... Tienen que comprar agua porque no tienen agua. El agua que tenían se agota. Tienen un pozo sí. y viene la sequía y se agota. Y tienen dos posibilidades. O esperan que el Estado vaya y le haga una profundización del pozo, o tienen que acudir a otra fuente. Pero a eso voy yo, ministro. Lo que yo digo es lo siguiente. ¿Qué política de Estado tenemos nosotros? Si estamos tratando de ayudar a la gente más vulnerable, no debiéramos dejarlo que ellos tengan que comprar el agua, sino que debiéramos ver que es una entidad sin fines de lucro que da un servicio esencial, que es el acceso al consumo humano o agricultura de subsistencia, que no es más que eso, y por lo tanto nosotros deberíamos tener una política especial sobre eso, de apoyo, y no dejarlos a que simplemente, bueno, allá ellos tendrán que comprar, sea ESVAL o sea la Junta de Vigilancia. A mí me parece que eso no es lo indicado. Eso es lo que trato de explicarle. Sí, pero yo creo que, para que se entienda bien, o sea, lo primero, la gran cantidad de esto y cómo están dispersos a través del país. Estamos hablando de cosas dispersas en distintos lugares donde de verdad la capacidad del Estado, no digo de este gobierno, de todos los gobiernos anteriores, de poder preocuparse de todos y cada uno de ellos es muy frágil. De hecho, el MOB solamente mira 1.800 y hay otros tantos que ha construido a lo largo de la historia la Subdere, que con la nueva ley pasan acá, pero que hoy día no tienen ni siquiera lo que usted mencionaba, digamos, ni el apoyo del MOB, ni el apoyo de una sanitaria contratada para poder darle asistencia técnica. Segundo, son personas que lo hacen, pero que no tienen conocimientos técnicos sobre el problema. El sistema que se les entrega es todo gratis. El sistema se construye, lo paga el Estado, las personas reciben, digamos, esto no es como en una ciudad. En la ciudad las personas tienen que pagar, digamos, a través de la tarifa, toda la inversión, a través del sistema de la ley sanitaria. Acá,
todo lo que se entrega desde el pozo, las bombas, todo eso, y si ellos solamente pagan la mantención de este sistema. ¿Cuál es el problema? En materia de los derechos, para distinguir entre los derechos y el agua efectiva, llamémosle, en materia de los derechos no es problema porque es lo que mencioné, digamos, que efectivamente se le han hecho estas cosas, pero a veces la parte legal no se ha regularizado adecuadamente y se encuentran algunos APR que tienen el agua, todo perfecto, pero no están legalmente correctos, no tienen sus derechos y todo lo demás, y eso es lo que estamos haciendo, nosotros haciendo la elaboración de los estudios para saber cuántos derechos, de manera tal de nosotros poder comprar esos derechos y poder otorgarles esos derechos, incluso en aquellas zonas en las cuales no hay derechos disponibles. El problema con el agua, que es, tenemos el sistema, tenemos la copa, tenemos la distribución, tenemos un pozo y se acaba el agua, bueno, eso es un problema que no tiene que ver con los derechos, tiene que ver con disponer del agua en ese momento. Y eso es lo que mencionaba yo, que nosotros estamos haciendo el catastro de saber cuáles son los que tienen problemas, ya mencioné algunos de los números, pero no solamente los que tienen problemas, sino que cuáles son los que están en riesgo, porque pensamos que en esta primavera-verano va a haber una situación muy difícil y podrían entrar en problemas y ver qué soluciones podemos darle. Algunas de esas soluciones incorporan, si están cerca del radio urbano, tener la posibilidad de poder conectarse con la fuente de agua que está al lado, que es una sanitaria, que puede entregarles en la medida que ellos no tengan, puedan tener esto como una seguridad. También incluye perforación de pozos más profundos, regularización de esos pozos, en fin, las nuevas tecnologías que mencionaba de ir cuando no encontramos agua, no tenemos agua cercana, no tenemos una fuente, digamos, que alguien que pueda entregar desde el lado porque tiene en forma productiva al lado pozos que podemos usar. No tenemos otra fuente, bueno, usar esta situación de a ver si podemos sacar de un acuífero más profundo. Y si no, vamos a tener, como se hace en muchas partes, los sistemas de los camiones aljibe para poder entregarles, pero es por la imposibilidad física de encontrar el agua en ese lugar, o al menos en el periodo de tiempo del cual tenemos disponible. Entonces, los derechos, nosotros les vamos a entregar los derechos, más aún lo que estamos haciendo es hacer un catastro para saber cuántos derechos necesitan para poder entregarle los derechos. La disponibilidad del agua, dependiendo de la situación que exista en cada lugar, de una verdadera y efectiva física disponibilidad de agua. No sé si quería decir algo. Sí, quería complementar. Gracias, ministro. Tienes que apretar ahí. Presidenta, a través de su intermedio quisiera adicionar algo a lo que está diciendo el ministro. O sea, efectivamente, nosotros tenemos cerca de 1.900 sistemas. Y el ministro nos ha pedido levantar lo que está con alerta. ¿Qué es lo que ocurre? El tema de la oportunidad. Cuando se caen, cuando cuelgan las bombas, ya cuando las napas bajan, el ministro lo señaló, hay dos soluciones. Profundizamos pozo o tenemos que hacer un pozo cercano. Eso lo hacemos a través de una glosa, la glosa de prefactibilidad, sondaje, estudio. Eso requiere un tiempo. Entonces ahí tenemos que lo hacemos a través de urgencias, pero aún así, saltando en un proceso, hacerlo a través de este mecanismo que es más rápido, también nos tardamos un tiempo en llegar con la solución. Mientras tanto, la alternativa es los caminos de aljibe. ¿Qué es lo que estamos haciendo también para prevenir? Y que el ministro lo va a hacer más adelante. Se están instalando caudalímetros. Se instalaron caudalímetros, 140 caudalímetros en la zona de Petorca, en los APR que tenemos allá. Y el caudalímetro nos indica y le indica al sistema cuando empiezan a bajar las napas, ya el nivel del agua de los pozos. Entonces eso nos va a permitir adelantarnos, sin duda. Estamos tomando medidas. Ahora, efectivamente, son muchos sistemas. Hay que agregar que los 1.900 hay 800 NOMOP que están en todo el país. Y lo que estamos haciendo básicamente es estar a través de las direcciones regionales atentos a lo que son las emergencias básicamente. Pero esto que se está haciendo ahora va a permitir llegar con más oportunidad. Respecto al tema de los derechos, efectivamente lo que es el plan Petorca consideró la compra y regularización de derechos que lo hicimos a través de obra hidráulica, a través de nuestros recursos, y adquirimos derechos, ya de modo que se lo entregamos a los APR.
El tema del respaldo de las sanitarias, sí, se está evaluando conectar sanitarias, pero es como un respaldo que permita, en el fondo, a mayor demanda en temporada de verano, está el respaldo de las sanitarias. Y en cuanto a lo que son los estudios, estos estudios litodinámicos efectivamente se están llevando a cabo en Petorca, Olmué, ahora los vamos a llevar en lo que es Chacabuco y Melipilla, que son zonas secas, y que en realidad es un estudio fractal, que es un modelo que no funciona con los modelos clásicos. Entonces un modelo probabilístico, como explicó bien el ministro, que nos va a permitir registrar los paleocanales. Y ahí nos permite tener agua que en algunos casos está a 150 metros y en otros está hasta 300 metros. Tenemos dos alternativas. Me pidió la palabra la senadora Proboste. Entonces, claro, eso terminamos con la exposición y después entonces hacemos las intervenciones. De acuerdo. Ok. Muchas gracias, presidenta. Bueno, eso es agua potable rural. Lo segundo en materia de infraestructura es construcción de obras de riego. Ya hablamos del plan de embalse priorizado, de 26 proyectos que fueron priorizados. La inversión es más de 6.000 millones, son 6.500 millones. Afectan a aproximadamente 400.000 hectáreas, de las cuales 120.000 son nuevas, otras aumentan su seguridad de riego. Acabamos de inaugurar, para ir a lo más específico, porque esto, quizás para que ustedes tengan una idea, hoy día construir un embalse en Chile, se hizo un análisis en la Comisión Nacional de Riego. Si uno cumple todas las normativas que hay que cumplir, se demora 13,5 años cumplir la totalidad de las cosas que hay que hacer, entre ingeniería, medio ambiente, el tema social, en fin, etcétera, evaluaciones, etcétera. La suma, 3,5. Y si uno va a los embalses reales que se han hecho, se demoran en promedio 25 o 30 años. Si ustedes miran los gobiernos hacia atrás, cada gobierno ha hecho 1,5 embalses en promedio. O sea, los embalses son obras muy apetecidas, la gente los mira mucho, pero son cosas grandes, son grandes inversiones, son muy lentas de hacer, y por eso lo que tenemos una cartera grande para hacer aquello, cualquiera que llegue al punto de que se pueda hacer, se puede hacer. Tenemos inaugurado recién uno, Valle Hermoso, estamos construyendo Chironte en Arica, que va a estar al final del año 2021, vamos a iniciar, no sé si esta semana o la siguiente, Las Palmas. Van a hacerse el año 2021 Zapallar en la zona de Ñuble, Catemu en Aconcagua y la ampliación de los aromos, que es muy importante para toda la zona de Valparaíso y Aconcagua. Y también hay inversiones en obras menores de riego que ahí se señalan por 20 millones de dólares adicionales. Pero los embalses hay que sumarlo a otras cosas que son más rápidas, y que también ayudan y que en algunas zonas son vitales. Por ejemplo, la desalinización en el norte está siendo una fuente muy importante de solución del problema. Se encuentran las ciudades importantes, están todas en la zona costera. Todos los proyectos mineros nuevos son con plantas desaladoras, incluso algunos se hacen directamente sin desalar. Se saca agua de mar y el proceso completo está hecho para ser hecho con agua salada. Hoy día tenemos instalados 5,6 metros cúbicos por segundo. Hay proyectos en evaluación para duplicar eso ya, y nos parece a nosotros que es importante. Usted mencionó el proyecto de desalación. Yo creo que es importante revisar ese proyecto para que estemos claros que los incentivos para hacer las inversiones estén, ¿no? Porque la persona que hace esto es una inversión importante, tiene un uso que es un uso en muchos de los casos exclusivo, o sea, es una planta para la mina X o para la población X o para la sanitaria J, y es importante que tenga la claridad de si acaso cómo se va a considerar no el agua de la cual parte, que es el agua del mar, sino que al agua sobre la cual ha hecho una inversión y la ha convertido en agua, por ejemplo, potable. La explotación de acuíferos profundos, ya lo mencionamos, no voy a seguir sobre ese tema, pero tenemos algunos resultados alentadores que nos muestran que hay otras fuentes de agua que se pueden obtener en lugares incluso que hoy día son muy, muy secos. El reuso de las aguas servidas, solo para mencionar de lo que estamos hablando, cuando yo hablo de la capacidad instalada de desalinización, 5,6 metros cúbicos por segundo, eso es como 10 veces la ciudad de Osorno, ¿no? Me quedo grabado los números de Osorno después de pasarme tantos días allá, pero
Eso es como 10 veces lo que consume Osorno. ¿Ah? Y aquí estamos hablando en reuso de agua servida potencial. El caudal de las plantas de agua servida que tenemos son del orden de 40 metros cúbicos por segundo. O sea, estamos hablando de una cantidad muy, muy grande, o sea, más que lo que consume Santiago, en fin, es un número importante. Esto ya está sucediendo particularmente en la zona sur, ya se están rehusando esto, por eso en el tema, por ejemplo, del proyecto sanitaria, esto es uno de los puntos, porque esto también afecta la tarifa del agua potable, permite bajar la tarifa del agua potable, porque la sanitaria recibe de un subproducto que antes no tenía valor, ahora tiene un valor y por lo tanto puede bajar la tarifa de agua potable. Y ahí entonces hay que mejorar los aspectos normativos y ver que esto se puede hacer y que haya una especie, como quien dice, de economía circular respecto del agua. Esto sirve no para consumo humano, pero sí para consumo agrícola, consumo industrial, consumo minero. Estas aguas que hoy día salen de las plantas, Chile tiene cobertura total o casi total de tratamiento de agua servida en las ciudades, y eso es lo que hace que tengamos ese número tan grande. Y es una gran cosa, particularmente en aquellos lugares donde el agua es más escasa y tiene mayor valor. Esto que hoy día se está botando se puede usar. Y recarga de los acuíferos, que es como una alternativa muy directa a los embalses. Eso también estamos iniciándolo, se ha hablado mucho sobre este tema, pero es poco lo que se ha hecho. Y por lo tanto, en los lugares donde está el mayor problema que hay con Aconcagua, queremos iniciar con esto. Y eso también requiere pensar el tema normativo, porque es distinto de un río, ¿no? Yo pongo agua adentro, pero después todos se benefician de lo que yo hice. Cualquier pozo que está en los alrededores va a poder tener, digamos, el NAPA más arriba. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es un tema que hay que pensarlo bien. Y tal como dice ahí la nota al final, también tenemos que trabajar en el tema de la eficiencia en el uso del agua en distintos sectores. El sistema sanitario chileno, de ciudades me refiero yo, tiene muchos indicadores muy positivos. Por ejemplo, tiene cobertura 100% de agua potable, tiene casi 100% de alcantarillado. Es uno de los pocos países que tiene calidad del agua que es realmente potable, no como un cartelito que tome el agua mineral, no úselo para bañarse nomás. Aquí en cualquier lugar, en cualquier ciudad, uno puede tomar agua de la llave sin ningún riesgo. O sea, tiene muchas cosas positivas, pero también tiene un elemento que es negativo, que es la pérdida de agua. La pérdida de agua del sistema chileno de sanitaria es muy alto, comparado con el estándar. La empresa modelo que ocupamos nosotros para las tarifas tiene una pérdida del orden del 15% y el sistema real tiene más del 30%. O sea que incluso las empresas pierden, pero el incentivo no es suficiente, por lo tanto nosotros creemos que en la modificación a la ley en este punto tienen que haber objetivos claros, incentivos, costos de no tener, digamos, una pérdida razonable de agua. Y esto tiene que ver con renovación de las redes, en fin, que es el tema más caro de la distribución de agua. La distribución de agua, lo fundamental es la red, más que la fuente. En la fuente uno puede invertir más en la fuente sin que tenga tanto impacto en la tarifa. Tenemos que aumentar la eficiencia en el riego agrícola, eso se lo dejo a mi colega del Ministerio de Agricultura, pero ahí se puede hacer, como dije antes, las ciudades son chicas en materia de consumo, la agricultura es grande. Mayor eficiencia en la agricultura es una tremenda ayuda al uso del agua. El segundo punto que mencioné, uno dije que era obra, lo segundo era la gestión de los recursos. Nosotros estamos haciendo dos cosas, voy a partir por lo de abajo, mejor información, estamos mejorando la red hidrométrica que tenemos, pero nosotros estamos actualizando, primero, el Inventario Nacional de Glaciares, que el último se hizo el año 2009, o sea, hace 10 años, nosotros lo estamos terminando, a fines del año 2019 vamos a tener el inventario actualizado de los glaciares y qué ha sucedido con los glaciares en Chile desde hace 10 años a la fecha. En segundo lugar, vamos a actualizar también el balance hídrico nacional. Ya dimos a conocer el balance hídrico del norte, ¿cierto? El norte, estamos ahora terminando lo que es centro y sur, y vamos a tener entonces, para poder mirar en cada una de las zonas de Chile cuánto es lo que está entrando, cuánto es lo que está saliendo, tanto desde el punto de vista superficial como subterráneo. Pero junto con eso necesitamos ir a la toma de decisiones, y eso requiere lo que está arriba, los planes estratégicos, que lo que hace es modelar cada una de las cuencas, cómo se relaciona el agua superficial con el agua subterránea, y que permite después hacer distintos escenarios de qué es lo que pasaría si es que el agua sigue bajando 10%, 20%, 30%,
cuál es la brecha hídrica que tenemos, cuánto se están afectando los acuíferos subterráneos, si se están reduciendo o no, y si sigue la sequía, cuánto más podrían ser afectados y dónde podríamos entrar a tener problemas. Ahí podría uno, por ejemplo, establecer cuáles son los volúmenes que queremos mantener para reserva, porque uno dice, en una emergencia yo privilegio el consumo humano, pero privilegio el consumo humano de hoy, pero podría darme el consumo humano de mañana. Entonces, si no sé realmente cuál es la totalidad del asunto, es difícil decir, bueno, tengo que reservar esto. Si fuera un río, si fuera un embalse, sería fácil. Pero aquí una parte muy importante de lo que sucede bajo la tierra. Esto permite esto. Por lo tanto, ya estamos haciendo 10 cuencas por año. Partimos con las más complicadas, que son Aconcagua, Copiapó, Huasco, Choapa, Elqui, Limarí, Maule, La Ligua, Petorca y Quilimarí. Eso va a estar en mayo del año 2020. Se iniciaron ahora, ya se adjudicaron, digamos, estos estudios, y eso nos van a permitir, para estas que son las cuencas más críticas, poder realmente saber de qué estamos hablando en términos de afectación de la cuenca o no. Ahí está. Nosotros queremos hacerlo todas las cuencas de Chile. Requiere, digamos, recursos y recursos además no solo monetarios, sino que profesionales, estamos haciendo 10 por año y partimos con estas que son las más complejas. En todas hay. Exactamente. En todas hay estudios previos y en ninguna hay lo que de verdad necesitamos para poder modelar qué es lo que está pasando. Son insumos, digamos. Y eso va a estar en mayo del 2020 para esas 10 cuencas, y el año siguiente vamos a hacer otras 10 que van a estar al año siguiente y así. El tercer punto respecto de la gestión de los recursos hídricos tiene que ver con la fiscalización. La fiscalización en Chile respecto de lo que son las aguas superficiales es una cosa, pero necesitamos también de lo que son las aguas subterráneas, que pasan a ser en muchos lugares muy importantes. Entonces necesitamos una unidad de gestión tecnológica en la DGA. Puede hablar mejor de eso el director, pero estamos usando drones. Ahí aparece una foto de un reportaje en televisión respecto de este tema y cómo lo usamos. Estamos usando percepción remota de qué es lo que tienen, qué es lo que está sacando cada pozo. Para eso requerimos caudalímetros en los pozos y poder saber cuánto saca cada persona. Esto no existe en Chile, hay que hacerlo, porque de otra manera, cómo se puede, digamos, particularmente en una emergencia, cómo se puede regular. El monitoreo se hace a través, como no podemos ir y no tenemos todos los pozos con caudalímetros y además hay pozos ilegales, entonces esto se chequea también por extracciones efectivas. Ya partimos en Petorca, que es donde está la mayor y más aguda de las crisis, y queremos llegar, digamos, en un par de años estar en 180 comunas, nuevamente partiendo siempre por las que tienen mayores emergencias. Esto es vital para los lugares donde hay emergencia, tiene menos importancia en los lugares donde no hay tanta escasez de agua, por lo menos subterránea. No tenemos suficientes fiscalizadores, tenemos 52 para todo el país en esta materia. Necesitamos, esto tampoco es una cosa que uno va a tener un regimiento de fiscalizadores, pero tienen que ser más fiscalizadores y también más tecnología. La idea es que cada uno de los pozos transmita y poder saber realmente cuándo se está consumiendo y qué está pasando. Creemos que podemos hacer un sistema de denuncia online, nosotros lo usamos para otras cosas, donde cualquier ciudadano puede, digamos, ir y tomar un video y apretar, digamos, en una app y ha resultado bien para muchas otras cosas. Y la gente puede decir, bueno, aquí este pozo no tiene, digamos, registro, o está prohibido en este momento sacar agua o sacar tanta agua, y mire usted, aquí tiene la foto de cómo está sacando en este momento y la misma app lo va a poder detectar. Estamos aplicando mucho mayores multas que ya permite la ley desde el año 2018. Esto también es válido en el caso de las sanitarias, donde entre la multa, las compensaciones y todo, el costo para la sanitaria del no servicio ha aumentado, pero de una manera enorme, ¿no? O sea, una sanitaria, por ejemplo, Osorno significa 3 meses sin poder cobrar, ¿cierto? Después, el castigo a la especulación, nos parece, hoy día tenemos un problema porque hay patente por no uso, pero la patente por no uso en un porcentaje no menor de personas termina en que no es posible cobrarla, básicamente por la dificultad de poder encontrar a las personas. Las personas no tienen
los derechos inscritos no son posibles de encontrar, en fin. Entonces, esto lo tenemos que mejorar y tiene que haber un cobro efectivo de esas deudas, y además de eso estamos agilizando los remates de los derechos de agua de manera tal de recuperar los derechos de agua de aquellas personas que no los están usando, que no están pagando, y de esa manera vuelvan al Estado y puedan ser ocupados por otras personas. Perdón. Algo muy específico, digamos, después vamos a hablar para otro, pero usted dice recuperar el caso de... Pero lo que pasa es que no se queda la DGA con ellos. Esto se pone otra vez en remate. Entonces, al final, volvemos al modelo de concentrador, porque obviamente, ¿quién van a comprar? Los que tienen recursos. Entonces, siempre estamos dejando y postergando a los más pequeños. En primer lugar, lo primero es que los tengamos, porque de otra manera los tienen personas independientes de cuál es la concentración o no, son gente que no los usa. Entonces, porque eso es lo que da origen a la patente por no uso. Entonces, son gente que no lo usa, los entrega. La DGA tiene la potestad para no darlos a nadie. Los puede entregar, por ejemplo, a los APR que estábamos conversando antes. Los puede rematar, como remata miles de otras cosas del Estado, ¿no? Remata sitios, remata lugares, remata todo tipo de cosas, y lo compra quien tiene, digamos, mayor interés en tenerlo, sobre todo que en este caso, y particularmente en la ley, que en el Código de Agua nuevo, lo que hemos propuesto es que la patente por no uso es gigante. Por lo tanto, solo una persona que le va a dar un uso, y un uso que le requiera un uso efectivo del agua y que sea a corto plazo, va a poder, digamos, rematar. De otra manera le va a resultar una cosa absolutamente gravosa que no la puede mantener. Y sube además en forma geométrica. Así que el tema, nosotros creemos, yo por lo menos creo que el problema no es tanto, digamos, que se vuelva a poner en el mercado, porque la alternativa sería que un funcionario dijera: yo se lo doy a Pedro o se lo doy a Juan, que está bien cuando se trata de personas pobres, pero cuando no es así, que alguien decida a quién se lo da y a quién no, terminaríamos en un sistema que nada de eso hacemos en Chile. Que la DGA podría, por ejemplo, a los sistemas de agua potable rural que no tienen. Es que los sistemas de agua potable rural, la norma que se está discutiendo precisamente hace eso. Los sistemas de agua potable rural se exceptúan del sistema de los remates, a ellos se les entregan los derechos, y mientras no tenemos esa ley, nosotros lo estamos haciendo en forma directamente. O sea, derechos que tenemos se los damos a ellos, y estamos en un plan de saber qué derechos necesitan y regularizar su situación. Entonces, en eso hay total acuerdo. El punto es lo que sobra de eso. ¿Qué hacemos con aquellos derechos? Y esto estoy hablando no solamente de los derechos consuntivos, sino que los no consuntivos, que son lo principal de los que nos están devolviendo, son esos. Son gente que pensaba hacer, por ejemplo, una central hidroeléctrica, y que pasaron años, qué sé yo, y por distintas razones no consiguió los estudios, se arrepintió, bajó el precio de la electricidad, lo que sea, prefiere no seguir pagando patente por no uso, lo devuelve. Entonces, estamos recibiendo, digamos, derechos, y nos interesa tenerlo, y queremos agilizar la devolución, y queremos agilizar también los remates para aquellas personas que no los ocupan. Lo último tiene que ver con el fortalecimiento de la gobernanza. Aquí sumarme nomás a lo que ya mencionó la presidenta de la comisión. Aquí el trabajo con los distintos usuarios del agua es fundamental. Nosotros creemos que hay que fortalecer las organizaciones de usuarios, hay que hacer las organizaciones de usuarios de aguas subterráneas, hay que trabajar con ellos. En el caso, por ejemplo, de Aconcagua y Petorca, el año pasado se hizo una buena experiencia, se logró sumarlos a todos en un río que tiene una organización muy diferente a otros ríos, donde las secciones no funcionan compartiendo, sino que son como ríos aparte que van por el mismo curso, y aún así se llegó a un acuerdo, y esperamos poderlo lograr ahora también. Nosotros a su vez los estamos apoyando con pozos, en fin, y poner más caudales disponibles, particularmente para las secciones que tienen más dificultad, y por supuesto para los APR. En el caso de lo que es el agua potable urbana, nosotros creemos que hay que estar en los planes de emergencia, y ya vimos lo que pasó ahora en Los Ángeles, Mabré, y después en Chihuayante. Lo que sucede durante las horas que las personas no tienen de disponibilidad de agua, hemos mejorado. El sistema, por ejemplo, en Chihuayante se integró rápidamente, y después se hizo mucho más de lo que estaba previsto, pero al menos había una cosa que estaba instaurada de qué tenía que hacer, dónde tenían que ponerlo. Yo creo que eso tenemos que avanzar mucho más. Y tenemos que además tomar la decisión como sociedad de qué nivel de resiliencia queremos tener en las sanitarias de las ciudades.
por ejemplo, el caso de Osorno. Osorno tuvo 11 días sin agua, una parte de la ciudad, y como 7, 8 días la totalidad de la ciudad, o casi la totalidad. Y la fuente alternativa de agua eran 2 pozos. Y los 2 pozos alcanzaban como para el 20%. Entonces, ante cualquier tipo de contaminación de la fuente, que en este caso del río, habríamos tenido el mismo problema que tuvimos por este caso del error, digamos, de la empresa, pero podría haber sido cualquier caso. Entonces, yo creo que tenemos que pensar si no sería mejor que tuviéramos, aunque fuera un costo algo mayor, pero tener una seguridad superior, porque la gente hoy día, con razón, quiere, como dicen las 3 C del agua, quiere cantidad, quiere calidad, pero también quiere continuidad del servicio. Y estar varios días sin agua es algo imposible de entender y no aceptable. Hemos hecho, y estamos haciendo más bien, ¿no? Estamos haciendo, estoy hablando aquí del tema urbano, le hemos pedido a todas las sanitarias que nos den sus estimaciones de lo que sucede para este verano. Por el momento, ahí aparece como muy definitivo, pero por el momento lo que vemos es que este verano las ciudades no debieran tener problemas. Seguimos en esto y estamos esperando más información de cada uno de ellos, excepto la localidad de Totoralillo. Son 1.200 personas, se secaron los pozos en ese lugar y por lo tanto esa ciudad sí tiene, o ese, digamos, localidad sí tiene problemas y estamos trabajando en cómo vamos a resolver ese lugar en particular. El resto, y es una sanitaria muy, muy pequeñita, en el resto aparentemente no habría problema para este año. Sin embargo, si uno mira hacia los años hacia adelante, incluso ciudades grandes, si uno pone el escenario de que continúe el escenario hídrico que tenemos, tendrían problemas a menos que se hagan las obras. Dicho de otra manera, si se hacen las obras no debieran tener ningún problema y por lo tanto es absolutamente urgente hacer esas obras necesarias para ser consistente con lo que decimos, que tenemos una sequía estructural, que esto va a continuar, no creer que el año que viene va a mejorar. Si creemos que no va a mejorar, se requieren obras en las ciudades, incluso en ciudades como Santiago y Valparaíso. Y necesitamos también, en el caso de la superintendencia, esto es algo que estamos trabajando en la comisión donde está la senadora Proboste, en el tema de la fiscalización, de manera tal de que las sanitarias cumplan con cada una de las cosas que les corresponde cumplir, y la superintendencia de servicios sanitarios tiene que ser una herramienta mucho más poderosa que la que tenemos hoy día. Solo para terminar, la modernización de la normativa. Hoy día se están discutiendo al menos estos 3 proyectos en el Congreso: la reforma del Código de Agua, la modificación de la Ley General de Servicios Sanitarios, que es todo lo que sucede en las ciudades, y la modificación del proyecto de la Ley de Salinización. Lo quiere modificar. ¿Ah? No, que decimos Porque debe modificar el proyecto. Decimos la ley, perdón, ministro. Lo que dijimos, la ley, que el comentario espontáneo de las 2 senadoras fue que la Ley General de Servicios Sanitarios ya está. O sea, ya la tramitamos. El tema falta el reglamento, que lo hemos esperado hace mucho tiempo. No, la Ley General de Servicios Sanitarios. No, está perdón, en ya la que va a venir ahora, ya, el Ministerio de Obras Públicas. Sí, no, lo que ya se hizo fue los APR. Esto es las ciudades. Entonces, reforma del Código de Agua, las ciudades, el proyecto de salinización. Uno podría haber incluido el tema de los glaciares, pero tiene más bien una cosa de medio ambiente y cuál es el efecto sobre esto, pero no lo quise incluir aquí. Pero digamos, estos 3 proyectos, solo sin ir al detalle de ellos, porque corresponde a cada una de las discusiones parlamentarias, pero a nosotros nos parece que si uno sigue lo que hemos estado conversando, es muy importante que esos 3 proyectos tienen que cumplir con 2 pruebas fundamentales. Uno, que cuando hay un momento de emergencia se privilegien los usos que la sociedad quiere que se privilegien. Primero el consumo humano, la conservación, digamos, ambiental, los caudales ecológicos, en fin, frente a las situaciones de escasez. Pero que junto con ello las leyes establezcan con total claridad los incentivos para las personas que tienen que hacer las obras para que tengamos el agua del mañana, porque el agua del de hoy se acabó o se está acabando. Lo que necesitamos es otra agua que hoy día no tenemos. Necesitamos sacar agua del mar y convertirla en agua potable. Necesitamos sacar agua a 150 metros, 200 metros, 300 metros y poderla usar.
necesitamos hacer un embalse que vale en los proyectos que tenemos considerados 6.000 y tantos millones de dólares que se tienen que hacer para poder usar agua en una época distinta de la que la lluvia nos entrega o el río nos entrega. ¿Para qué decir si uno piensa en cosas como las carreteras hídricas? La pura carretera hídrica, el proyecto que leí en el diario, porque todavía no lo hemos recibido, ¿no es cierto, Juan Solís? Estamos hablando, ese tramo en su estimación eran 6.500 millones de dólares para tramo 1. El francés que presentó el otro que va por debajo también son números gigantes. O sea, son proyectos muy grandes, requerimos que hayan, digamos, los incentivos correctos y las seguridades correctas para que esas obras que son necesarias para tener esa agua, de otra manera vamos a quedar siempre encerrados en la discusión de cómo repartimos el agua que tenemos, y el agua que tenemos no es suficiente. Y vuelvo al análisis inicial, el análisis es, en todas partes de Chile, incluso en los lugares más secos, hay agua. Lo que necesitamos son las obras para poder hacer uso de la agua que está disponible, que hoy día está mucho más difícil de conseguir que el agua que antes caía del cielo y que a la cual estábamos acostumbrados. Si no me equivoco, eso es. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, ministro. Voy a ofrecer la palabra a senadora Proboste, senadora Muñoz. ¿Perdón? Voy a chequear un dato. Ya. Senadora Muñoz, después senador Castro, senadora Luz Abre, y después me reservo las preguntas. Sí, Presidenta, uno de los propósitos de la reunión era, de alguna manera, revisar con el señor ministro de Obras Públicas los instrumentos con que está actuando el Ministerio en una situación de sequía extrema que tenemos en el país. Entonces, el único instrumento es el decreto de escasez hídrica, ¿cierto? El que está operando, porque el otro de emergencia agrícola opera a través de agricultura. Sí. Entonces, concentrándonos en este de escasez hídrica, lo que permite es redistribuir agua, ¿cierto? Es extracción de agua subterránea, un poco en general, no conozco bien en profundidad, y distribución de cauce. Más o menos un poco eso es lo que... yo no sé cuál es la operatividad real de este decreto. Entonces, sí hemos estado con el señor director con Barbalá, con todos los APR y con el señor director de Obras Hidráulicas también en Salamanca. Salen a terreno los funcionarios, lo que es muy valorable. Yo pensé que no lo encontramos, estaban en su casa. No, sí están, viajan mucho para decir. Ella es privilegiada que los tiene ahí. No, pues sí, muy buena disposición. Entonces ahí lo que de verdad la invitación es a que revisemos estos instrumentos de cara al cambio climático, a la dramática y yo diría catastrófica escasez de agua, porque en realidad yo creo que son anacrónicos estos instrumentos. Nos han servido en años anteriores, nos han servido en situaciones, bueno, en la región de Coquimbo estamos más de 15 años en esta situación que hoy día se ha extendido a 3 regiones más. Y no opera, yo lo he visto y de verdad, ministro, esto es una cuestión de Estado, no es una cuestión de que un gobierno, otro gobierno, creo que es tan dramática la situación que empezar a competir desde ese punto de vista es poco sano y poco contribuidor a nuestra situación. Entonces, lo que yo creo de cara al presupuesto de la Nación, ver de qué manera revisamos los instrumentos, estamos como en el filo, pero ver porque estos instrumentos tienen recursos, entonces de qué manera mejor usamos estos recursos con intervenciones que realmente sean efectivas, porque el decreto de escasez hídrica no nos va a servir. Yo creo que ahí opera, ¿cierto?, con el 314 del Código de Agua, donde está el conflicto en las juntas de vigilancia, está el conflicto en las cuencas, donde, por cierto, los dueños de más derechos de agua empiezan a redistribuir y el prorrateo desfavorece completamente, porque aquí hay un tema con los APR, pero hay un tema con los pequeños productores, que yo creo que no se puede seguir invisibilizando el drama que están viviendo miles de pequeños productores en estas zonas afectadas y en varias otras más. Entonces creo que este instrumento nos sirve. Yo lo que invitaría, señora Presidenta, es a que revisemos este instrumento de cara a esta crisis fuerte que tenemos y buscar otras modalidades que no se me ocurren en este momento, pero redistribuirlo. Y lo otro que yo quería señalar, algunos puntos que planteó el señor ministro, es el tema de por cierto, los APR. ¿Qué instrumento tenemos hoy día para intervenir en situaciones bien conflictivas que hay, por ejemplo, en Illapel, Salamanca? Uno empieza a hablar de sus realidades porque es la que ve inmediato. Hay un acuífero, el acuífero del medio, que así le llaman, no sé cuál será el verdadero nombre,
pero que en torno a él hay muchos APR de Illapel y Salamanca que hoy día se está secando. Y han pedido los APR, yo creo que se le plantearon al señor director cuando estuvimos en Combarbalá, han solicitado una reserva de caudal. Pero lo que señala, ese acuífero tiene 36 litros por segundo, más o menos. Los APR necesitan 5, un APR, y el resto, bueno, hablo de todos los APR del sector. Sin embargo, dicen que tienen que ir a remate, ¿no? Y ahí compiten, ¿cierto?, con, como decía la presidenta, con los grandes productores de palto, los grandes usuarios del agua. Entonces, ahí hay un punto que en realidad nosotros no podemos entrar a hacer competir y debe existir la facultad del Estado para establecer caudales de reserva para la vida humana ahora ya. Ese puede ser un instrumento al cual le destinemos recursos para intervenir, porque no pueden poner a rematar a APR pobres con los productores, grandes productores de ese sector de paltas, de nueces, de todo lo que... Ese es un tema de los APR. Lo otro, el tema de los embalses. El ministro tiene toda la razón. Yo pertenezco a una región que tiene 12 embalses, que creo que en realidad fueron visionarios las autoridades políticas de mediados del siglo pasado, justamente por la escasez de agua. Fue una gran visión. Y hoy día tenemos en Combarbalá, como dice el ministro, la inauguración del Valle Hermoso. Ahí hubo un compromiso, porque lo que nosotros hemos visto que, por cierto, las obras de embalsamiento, se lo hemos planteado al ministro y a usted, señor director, las obras de embalsamiento benefician a quienes también tienen más derechos de agua. O sea, aquí no podemos extraernos de que el agua es propiedad privada. Entonces, cada obra que hacemos, esto va en beneficio de los que tienen más derechos y acciones de agua. Entonces, en Valle Hermoso hicimos un experimento. Estaba finalizando el primer gobierno de la presidenta Bachelet, hicimos de que y además se comprometieron los dueños de la mayor cantidad de derechos de agua a entregar 40 acciones para los APR del río Pama. Eso nunca ha sucedido, hay una dificultad que yo creo que debería consagrarse, porque si hay más construcciones de embalse, no puede ser que sean solo para usar para actividades de uso productivo, ya sea fundamentalmente agrícola en este caso. Entonces, establecer un mecanismo, porque entiendo que la nueva modalidad de construcción de embalse, que son los embalses concesionados, son multipropósitos, ¿no? Que eso yo creo que debería también, si hay resistencia de las comunidades a construir embalses multipropósitos, o sea, vía concesión, no les gusta, pero creo que eso debería instalarse. Lo otro, el tema de las desaladoras. Yo creo que hay un tema, usted aquí propone modificar el proyecto, que aprobamos acá porque entiendo que no hay acuerdo y hemos tenido votación dividida en cuál es el estatuto jurídico del agua desalada. ¿Cierto? El agua de mar es un bien nacional de uso público, nosotros hemos propuesto, y así se aprobó por mayoría, que también el agua producto de la desalación es un bien nacional de uso público. Creo que ahí hay un tema que apunta hacia aquello la modificación. Entonces, yo creo, señora presidenta, al señor ministro, que hay que debatir cuál es el modelo de construcción de las desaladoras, el modelo de gestión y el modelo de negocio. Porque no podemos, en cada crisis buscamos fuentes alternativas de agua, pero al final se transforma en un negocio privado solamente. Entonces hay una apuesta hecha, yo se lo planteaba en reuniones, en nuestra región hace más de 6 años, que es la construcción vía alianza público-privada, bajo la ley de concesiones públicas, la construcción de una planta multipropósito, que sirva, ¿cierto?, a la minería, que sirva al agua para el consumo humano, y también va sometida bajo sistema, porque así lo hace también Israel y otros países que han adoptado este sistema, bajo procedimientos sofisticados de desalación a la agricultura. Entonces ahí tendríamos, impediríamos esta invasión al borde costero, este desorden, y por otro lado haríamos un costo-beneficio, es decir, mire, acá no solamente es un tema minero, sino que es un tema de todas las actividades que se requieren. Está ahí trancado, no sé qué pasa en la dirección de concesiones, que al final yo creo que es un daño para una región que requiere mucho de este tema. Y lo último, tengo uno último, pero creo que me quedo. Lo otro del tema, no, sí, es que el tema de los planes, de la gobernanza, bien breve. Yo creo que la propuesta que hay acá está orientada a
un sistema integrado de las cuencas, pero solamente con las organizaciones que se dedican a la actividad productiva. Yo creo que hay que comprender que la cuenca no solamente debe ser abordada desde la Junta de Vigilancia o las organizaciones de usuarios, sino que también toda la comunidad que vive de la cuenca. Entonces, si no, esto es muy sesgado, muy productivista, ¿no? Entonces, no voy a entrar en el debate del Código de Agua, Presidenta, pues ya estamos, eso tenemos bien avanzado, pero no se puede dar todas las propuestas abstraídas del hecho de que el agua en Chile es propiedad privada. Perfecto, mire, vamos a hacer lo siguiente. Primero, excusas, pero yo voy a volver a pedirles, a invitarlos a que asistan, porque vamos a tener que escuchar Dirección General de Agua, evidentemente Ministerio de Agricultura. Es imposible abordarlo ahora, obviamente hay otras comisiones y Dirección de OH, así que los vamos a dejar citados. Hay otras preguntas también para el ministro que evidentemente requieren más tiempo. Vamos a prorrogar por 10 minutos para que pueda cada senador hacer por lo menos sus consultas, tratando de ser lo más breve y darle posibilidad de respuesta. Si no, obviamente lo volvemos a invitar, ministro, porque hay hartos temas. Esta es la Comisión de Recursos Hídricos. Por lo tanto, tenemos que entender que es central para nosotros conocer la estrategia que tiene Chile frente a un ciclo de sequía o algún plan. Entonces, desde ya lo dejamos invitados y a lo que es al Ministerio de Agricultura, Dirección General de Agua, necesitamos evidentemente más tiempo. Me había pedido senadora Proboste, pues senador Castro, senadora Luis Pérez, y si me deja un tiempo. Ya. Muy sintética, Presidenta. Muy sintética. Una consulta, varias consultas al ministro. Sobre temas glaciares, nos parece que es muy importante. Nosotros el día 2 de julio esta comisión evacuó un oficio al Ministerio de Obras Públicas. Hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta y nuestras preguntas estaban referidas al impacto sobre los acuíferos y la protección de los mismos, cómo se está llevando adelante el estudio de glaciares, cuál es el equipo técnico encargado de dicho estudio, con especificación de las profesiones de los integrantes, el periodo de tiempo que han dedicado al estudio de los glaciares, cuál es el trabajo de campo que ha realizado el equipo, cuál es el estudio in situ que se ha efectuado de los distintos glaciares de nuestro país, incluyendo los glaciares cubiertos y descubiertos en la región de Atacama. ¿Cuál es el plazo que tendría presupuestado el Ministerio de Obras Públicas para terminar el estudio? El ministro dijo acá en su presentación 2019, pero ¿cuál es la fecha exacta en el mes en el que no podríamos tener esa información? Y que pueda hacer llegar a la Comisión Especial copia de los 4 estudios que se han realizado sobre acuíferos del país. Chile es un país de gran heterogeneidad hídrica. Y sin embargo no tenemos herramientas que den cuenta de esta heterogeneidad, ministro. Creemos que un paso importante es lo que hoy se discute en el nuevo Código de Aguas, en donde sí aspiramos a abordar en esta heterogeneidad. Pero yo quisiera, además, Presidenta, por su intermedio, señalar una gran preocupación, porque compartiendo toda la crisis que en el día de hoy tenemos, es fundamental para la toma de decisión tener información adecuada. Y quiero poner solo un dato de una realidad que conozco bastante, porque además vivo ahí, respecto del Valle del Huasco. El Valle del Huasco tiene 64 estaciones de la Dirección General de Agua. 64. Algunas desde el año 27, otras desde el año 34. Hoy día, de esas 64 estaciones, solo 7 reportan información en línea. 7, ministro. ¿Qué grado de información, qué grado de certeza vamos a tener respecto de toma de decisiones en materia de un bien nacional de uso público que cada vez es más escaso como el agua, si no nos hemos ocupado de abordar la situación de las estaciones de la Dirección General de Agua? No son las únicas que están en el valle, la de la Dirección General de Agua reportan temperatura, reportan lluvia, están las otras estaciones de la Junta de Vigilancia. Y qué curioso, la Universidad de Atacama, universidad pública, se adjudica un proyecto de un laboratorio hídrico, instala 2 modernas estaciones y la Dirección General de Agua no le permite el funcionamiento. Firmado por investigadores académicos húngaros que se han dedicado a los temas, y la Dirección General de Agua no arregla las estaciones que tiene y tampoco permite que la universidad pública, que ha hecho un esfuerzo con recursos de la región, con recursos del Estado, poner a disposición esa información hídrica que es fundamental para la toma de decisiones. Por último, Presidenta, quisiera solicitarle al ministro que nos pueda enviar
toda la información porque él en su presentación abordó la inversión para los sistemas de agua potable rural de las localidades semiconcentradas y concentradas. Respecto a las semiconcentradas, dice que van a ser 169 nuevos sistemas y en las localidades concentradas 254 obras de mejoramiento y ampliaciones. Por eso expliqué que hay un error en el título. Las 254 se refieren a todas, es todo desconcentrado. Los concentrados son las ciudades, están las sanitarias. Pero que están ahí ya son 100% y se va a mantener 100%. Que nos envíe el listado detallado de cuáles son esas inversiones por región, cuáles son los sistemas, los nuevos sistemas de agua potable rural que se van a incorporar y cuáles son aquellos que van a tener obras de mejoramiento o ampliaciones. Yo espero que Cachiyuyo, que es una localidad en donde el sistema de agua potable rural ha generado mucha alarma por los altos niveles de sustancias peligrosas que tiene, cuál va a ser el apoyo y la inversión del Estado en esas tareas. Ministro, usted presentó una lámina también respecto del nivel de embalses y particularmente algunos embalses que tienen un comportamiento muy distinto al que uno ve en otras partes, distinto al que uno ve, por ejemplo, en el embalse Santa Juana, en la provincia del Huasco, distinto al que uno ve en Recoleta o en Puclaro. Particularmente me quiero referir al embalse Colbún, al embalse El Maule, a Laguna Laja y también al embalse La Paloma, para que sea un poco más. ¿Cuántos de estos embalses fueron declarados multipropósitos? ¿Cuántos de estos embalses en algún momento privilegiaron otros usos como la generación eléctrica por sobre el apoyo y el resguardo del agua? Lo digo porque respecto al tema de la gobernanza, en algún momento lo conversamos con el senador Castro, de mirar qué es lo que está ocurriendo con las propias organizaciones como la Junta de Vigilancia. Eso, presidente. Muy bien, senador Castro. Les ruego que traten de ser un poquito más breves, ya hemos prorrogado por 110 minutos, pero... La vamos a hacer cortita. O sea, todos sabemos que la dificultad del agua es un tema que debemos tratarlo. Yo creo que hoy día, cuando uno habla de embalse, me parece a mí que los embalses son muy necesarios de construir, pero nos encontramos con la dificultad que cuando queremos hacer un embalse nos encontramos con una oposición brutal y nosotros hoy día somos legisladores y deberíamos ser capaces también de entender qué es la prioridad. Y la prioridad para mí hoy día es tener el recurso. Uno entiende muchas veces cuando recorre otros países o visita o la gente de Israel viene a Chile y ve que el 85% del agua se va al mar, ¿qué es lo que piensan de nosotros? Que no hacemos las cosas bien. Y yo creo que aquí lo que debemos buscar, ministro, es ver cómo simplificamos nosotros la forma de poder construir estos embalses y los ambientalistas, con todo el cariño que uno pueda tener por ellos, pero deben entender cuál es la prioridad. Y la prioridad para mí hoy día es construir los embalses. Y lo otro, referente al tema de la Laguna del Maule, que me parece, y la conozco muy bien, acabo de consultar y recién el 22 de julio se cerró el sacada de agua. El 22 de julio. Esto quiere decir que a lo mejor mayo, o parte de abril, mayo, junio y julio se sacó agua solamente para generación. Y creo que aquí debemos ser capaces también de decir, a lo mejor cuando estamos con un decreto de escasez hídrica, no se debería sacar agua para generación. Debería sacarse el agua para el consumo humano, obviamente en prioridad, y para la agricultura, porque creo que la agricultura también tiene mucha de importancia. El agua para la agricultura se transforma en alimento, que es muy necesario. Por lo tanto, creo que deberíamos ser capaces de mejorar a lo mejor la normativa, simplificar los trámites para poder que sea más rápido. Hacer un embalse no podemos demorar nosotros 15 años, 20 años, e incluso hay proyectos que deben llevar 20 y más de 20 años que están ahí y eso no podemos permitir eso, y creo que la simplificación de los trámites es muy importante, eso, ministro. Senadora Luz Semens-Parguer. Muy breve, agradecer, ministro, que nos acompañe, la presentación que fue muy clara y completa desde mi punto de vista, pero yo quiero señalar algo un poco saliéndome de este tema. Siento que la escasez hídrica y la emergencia que se está viviendo hoy día en el país no tiene vuelta atrás y va a ser casi lo cotidiano o situación normal de hoy hacia adelante. Entonces, dicho eso y entendiendo
que debe tener una prioridad. Sí me preocupa a mí que no existan en esta materia el resto de las regiones. A mí me encantaría saber qué se está haciendo, porque tampoco ha existido antes de la escasez hídrica, tampoco había una preocupación por el tema hídrico, particularmente en la región de Tarapacá que represento. Ha habido muy poca inversión, venimos peleando un embalse más de 25 años, el de Camiña o Miña, depende de donde sea la ubicación definitiva. Se avanzó algo en el gobierno del presidente Piñera, luego en el primer gobierno luego se retrasó o se volvió a foja cero. La región de Tarapacá tiene miles de hectáreas que podrían ser cultivables y que además podrían ser algo que el día de mañana, frente a esta nueva situación hídrica del país, podría ser un aporte para la producción de hortalizas u otro. Pero nada se está haciendo. Creo que el tema de los swap es algo que también es importante que se pudiera ver en Norte Grande. En fin, creo que entiendo la prioridad, pero no puede haber un olvido total de las otras regiones. Desde que estoy en el Senado, desde marzo del 2018, siento que efectivamente Chile parte en la tercera región y termina en la 10ª. Y como que no hay muchas más regiones al norte ni al sur, y esas básicamente son las regiones extremas que tienen una ubicación y una importancia geopolítica que el país no puede olvidar. Y finalmente, ministro, quisiera recordarle que en Tarapacá existe una planta desalinizadora que construyó el MOB en el primer gobierno del presidente Piñera, que se entregó luego de 6 meses administrada por el MOB a los vecinos del sector y no ha funcionado. Yo creo que hay que retomarla. Es una gran inversión que hoy día está perdida, que se pretendía, ¿no es cierto?, que abasteciera de agua a las 11 o 12 caletas que tiene el borde costero de Iquique, y hoy día el litro de agua, como lo está produciendo esta desalinizadora, es más caro que no lo explico. Entonces, pero falta ahí conocimiento de la gente. Yo creo que hay buena fe, hay buenas intenciones, pero falta conocimiento. Creo que el MOB debe intervenir, porque si no esa inversión se va a perder. Gracias, presidente. Gracias. Mire, vamos a hacer lo siguiente, ministro. Le propongo que podamos repetir esta sesión porque es demasiado importante. Decirlo desde ya, dejarlo invitado. Yo lo dejo comprometido. Lo mismo, obviamente, y las excusas, pues todos ustedes entienden la importancia que tiene, así que obviamente que vamos a pedirle que lo acompañen, Dirección General de Agua, Dirección de Obras Hidráulicas y Ministerio de Agricultura. Ojalá nos acompañe nuevamente, pero esté presente también el ministro, que esperamos que esta vez no esté fuera del país. Así que eso es lo primero, comprometerlo, porque es imposible. Yo muy brevemente quiero decir lo siguiente. Comparto lo que señalaba la senadora Muñoz, así que no voy a repetir. El tema de la escasez hídrica, sí lo voy a pedir cuando repitamos la sesión, nos dé el detalle de lo que ha significado, en este caso para la región de Valparaíso, particularmente, obviamente, al interior del Valle Aconcagua, lo que ha significado. Yo le decía al comienzo, ministro, que los bonos que se entregan, si suben el 100% el forraje, que obviamente es especulación, eso mata cualquier ayuda, y lo que se está viviendo es francamente muy dramático. Entonces yo necesito saber con detalle esta emergencia agrícola, que además beneficia a los usuarios de INDAP. Muchos no son usuarios de INDAP, así que ahí tenemos también que poder ver cómo se hace. Pero además, las 3 senadoras que representamos, tanto la región de Atacama, la región de Coquimbo y la de Valparaíso, solicitamos la prórroga de zona de catástrofe. Esto está por vencer el 25 y está en la herramienta en el gobierno el poder decir, se entiende catástrofe agrícola, o sea, estamos hablando pero con recursos, porque claro, nosotros entendemos que si hacer solamente para activar o hacer más eficientes las acciones que se toman es muy poco. Entonces, también queremos saber al respecto bien preciso. Ministro, en la próxima sesión yo le voy a pedir más detalles respecto a los embalses, porque usted pasó muy rapidito. Mencionó nomás, pero no entró en ningún detalle. Aquí tenemos el tema del embalse Catemu. Yo quiero saber por qué, de alguna manera, siento que se ha postergado más el tiempo de la licitación, algo muy necesario, muy importante. También es evidente que la ampliación de los aromos da garantía, o deberá dar garantía justamente para el acceso al agua a la región de Valparaíso, entonces es muy fundamental, incluso falta encima de la ampliación de los aromos, porque de otra manera no nos garantiza el acceso de los habitantes de Valparaíso. Hay otros temas que efectivamente cuesta entender,
Nosotros esperamos que haya una mano más dura para la sanitaria, porque es incomprensible que se pierda sobre el 20% o más de agua, de recursos de agua. Entendemos que muchas de las redes están muy viejas, pero francamente a esta altura, con el rendimiento que tienen y los recursos que ganan, debieran hacer, y aquí es donde yo digo una vez más, el Estado no tiene una política conductora, proactiva, no puede ser tan pasivo. Yo quiero pedirle además al ministro que bueno, ahí vamos a ver entonces con detalle los embalses, pero no solo escatemos, el modelo de gestión del embalse. Y eso es bien interesante, porque embalses en el pasado se construyeron con recursos públicos, pero al final ese recurso agua no es aprovechado equitativamente. Y ese es un tema que va a haber que revisar en su momento, porque yo creo que este modelo es distinto, por lo menos lo que yo entiendo, esta concesión. Entonces es muy distinto saber cómo esto realmente se maneja y cómo se ha compatibilizado con una red de riego que tenemos bastante antigua y, a mi juicio, no necesariamente clara respecto al tema de la gestión de los embalses. Y yo le voy a dejar pendiente, ministro, entonces, aún así, yo creo que su exposición fue muy completa, pero todavía siento que nos falta esa mirada estratégica de todo lo que tenemos que hacer ordenadamente, pero con una clara acción del Estado que ordene los actores para poder decir, esta va a ser la respuesta estratégica en cómo vamos mejor gestión y generar más recurso hídrico, porque es posible, pero te necesita las dos cosas. Usted tiene que mejorar una gestión que obviamente hoy día es muy insuficiente, como ya lo hablamos y se ve, y usted está bien consciente de ello, pero también cómo se va a hacer efectivamente, no solo la respuesta a la desalinización, que desde luego la senadora Muñoz no va a entrar en detalle, dijo ahí, yo me gustaría saber qué es lo que quiere decir cuando dice que quiere revisar ese proyecto. Entendemos que tenemos una diferencia probablemente, o no sé lo que usted quiere decir cuando dice en sentidos correctos para la inversión de la infraestructura. Yo creo que es un tema bien de fondo, que nosotros necesitamos saber a qué nos estamos refiriendo. Así que lo dejo como titular, desde ya lo quiero comprometer, podamos repetir esta sesión, recursos hídricos. Es demasiado importante, nosotros hemos estado varias sesiones, como le decía al inicio, recibiendo, y nos importa mucho que como país tengamos una respuesta estratégica, tengamos una mirada más amplia, nos demos cuenta que este ciclo ya no solo llegó para quedarse, es el más prolongado, pero nada nos dice que no va a continuar, evidentemente, y además de eso, nada nos dice que va a haber menos nieve, que además los eventos que llegan a darse, por lo menos en estas partes, las regiones de lluvia son extremadamente, cuando llegan a ver, hoy día ya no hemos asistido a nada, pero cuando llegan a ver son muy cortos, intensos y no permiten prácticamente filtrar nada. Entonces nos hace falta entender mejor las medidas más estratégicas. Usted mencionó muy a la pasada la eventual carretera hídrica que se ha hablado, pero todo eso hasta ahora suena muy especulativo. Uno no ve en concreto por dónde va la mirada más estratégica. Quizás los embalses u otras obras de conservación es una línea importante, por eso nos interesa conocer más el detalle, pero falta más. Falta saber la conducción de este proceso. Ministro, yo creo que no se puede, en una situación como la que nosotros tenemos, que el Estado sea tan pasivo frente a una situación como el recurso hídrico, que es vida, y en la cual, desgraciadamente, uno observa que no hay esta capacidad ordenadora y qué es lo que nosotros pedimos en un manejo de cuenca, por ejemplo. De verdad, me alegro que se avance, pero de verdad bajo una acción conductora. Y también es cierto que hay otras medidas de eficiencia que no hemos sido muy proactivos. Nosotros no hemos logrado efectivamente hacer un buen reciclaje de aguas que están siendo tratadas y que podrían reutilizarse, evidentemente, aguas grises incluso en la construcción. Nosotros aprobamos también un proyecto para poder usar las aguas grises de las viviendas. Sentimos que hay herramientas que le faltan concretarse. Por lo tanto, para no abusar del tiempo y entendiendo que hay un compromiso que va a volver, necesitamos todas estas respuestas y nuevamente decirle a nuestros invitados que los esperamos la siguiente sesión y con algunas de las respuestas concretas. Yo, antes que termine, le voy a pasar al director de Obras Hidráulicas lo que a mí me pasaron en Catemu, donde yo estuve y donde la situación para ellos es bastante angustiante, que lo tome, digamos, como un tema, si me permite. En lugar de oficial o por escrito, se lo paso al tiro de una vez directamente. Ellos me pasaron incluso, mire, con el mapa, cómo ellos actualmente trabajan las aguas potables. Si ustedes ven, solamente este sector es lo urbano que está garantizado. Todo lo demás
abastece, todo lo demás se abastece exclusivamente por APR. Entonces es súper importante, pero 2 de ellas están hoy día comprando agua, entonces a uno le cuesta entender, así que incluso si quiere se lo dejo. Sí, claro, no sé qué fecha es, pero por supuesto, yo, si usted me, martes. por eso, si usted me permite, Presidenta, yo me quiero sumar a las palabras de la senadora Muñoz. Yo creo que este tema, aquí podemos, digamos, discutir, argumentar, pero yo creo que ella ha dado, digamos, el tema central. Este es un tema del país. Esto no es un tema de la legislación, no es un tema de nada. Esto podemos tener un problema, ya tenemos a un número no menor de personas que no tienen un acceso razonable al agua. Hoy día puede ser incluso más dramático que eso. Usted mencionaba los animales que se están muriendo. Podemos tener, si esto continúa en 2 años, 3 años, problemas en alguna ciudad. Ya hemos visto lo que significa por unos días no tener agua. Imagínense una restricción de agua en una ciudad relevante. Chile tiene un estándar de agua en sus ciudades muy bueno. Podemos discutir sobre muchas cosas, pero tiene un estándar positivo y la gente no entiende ni quiere ni siquiera un día en que no tenga servicio de agua. Y podríamos tener, entonces nosotros tenemos que tomar esa visión. Así que yo estoy más que disponible. Yo creo que el gobierno además va a tomar otras mociones, digamos, de llamar a que hagamos otras cosas en común para fijar esto que usted señala como una política, digamos, general. Y nuestra apreciación, por lo menos lo esencial, porque lo demás es todo accesorio, es que lo que necesitamos son hacer obras para poder ser capaces de enfrentar la necesidad de agua que tenemos hoy día con la verdadera agua que existe, porque lo que no podemos es inventar agua que ya no tenemos. El agua que teníamos antes ya no está, hay que ir a buscarla a lugares más complejos. Tenemos que asegurarnos que esa agua se produzca, se encuentre, se embalse, se guarde, se limpie, se reuse, como usted bien decía, para lo cual previamente hay que limpiarla, hay que distribuirla. Todo eso cuesta una cantidad inmensa de recursos y necesitamos poder hacerlo y tenemos que hacerlo con cierta rapidez. Eso es todo, digamos, lo que a nosotros nos parece lo esencial. Creo que lo demás es más bien de los detalles en cada zona, por supuesto, es distinto, en fin. Mencionó el proyecto Aguas Grises, es ley de la República desde febrero del año pasado. Y eso es una manera simple de poder reutilizar las aguas del lavamanos, el lavaplatos, y sirve mucho en zonas donde, imagínense los municipios, todo el agua potable que gastan en regar las áreas verdes. Hoy día ya se está reusando el agua en el norte de Chile. Antofagasta, por ejemplo, tiene una proporción muy alta, sus aguas están siendo reusadas y va a empezar en todas partes. Para que funcione la ley, falta el reglamento que lo tiene el Ministerio de Salud desde hace casi 2 años ya. Ministro, que podría usted apurarlo para que podamos usar ese sistema en muchas partes. Bien, termino diciéndole nomás, bueno, cuando estuvimos con el ministro de Agricultura mencionó que iban a pedir una creación a nivel nacional de una mesa del agua. Sería interesante que, si viene el ministro de Agricultura, usted está nuevamente invitado, seamos claros si va a haber, a qué se refiere. Ya, eso es lo que necesitamos saber. Y quiero darle garantías que la preocupación de esta Comisión de Recursos Hídricos es un tema de Estado, porque nosotros aquí, evidentemente, que tenemos conciencia de la gravedad de la situación que está afectando a nuestras regiones, a nuestras comunas y sobre todo a los más vulnerables, porque el tema del cambio climático no es solo un país que está expuesto severamente a aquello, sino que afecta siempre a los más vulnerables y esto una vez más lo estamos viviendo, como siempre. Exactamente. Bueno, agradecer mucho entonces la presentación, ministro, y queda comprometido. Sí, se fueron a la fácil. Se levanta la sesión.